Paz y bien, hermanos, hermanas, amigos. La Cuaresma de Jesús, conducido por el Espíritu Santo. Homilía para el primer domingo de Cuaresma del ciclo C, escuchando el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4. Les hablo desde Jerusalén, desde la capilla de los hermanos menores capuchinos, aquí ante el rostro de este crucifijo que representa el crucifijo que habló a San Francisco, el crucifijo de San Damián, y al que queremos oír ahora en nuestro corazón. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y el Espíritu lo fue llevando durante 40 días por el desierto mientras era tentado por el diablo. En todos aquellos días estuvo sin comer y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: te daré el poder y la gloria de todo esto, porque a mí me ha sido dado y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo: está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te cuiden. Y también te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece contra ninguna piedra. Respondiendo Jesús le dijo: está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Palabra del Señor. Hermanos, la Cuaresma es un camino espiritual que se inicia solemnemente hoy, que tiene 6 etapas, 6 semanas, hasta la Pascua del Señor. Y para completar el número de 40 días penitenciales, los domingos no son días de penitencia, se añaden unos días antes, inaugurando la Cuaresma con el pregón cuaresmal, que es el miércoles de ceniza. Para trazar lo que podríamos llamar el programa de Cuaresma, nos podemos hacer 2 preguntas sencillas. La primera: ¿qué fue la Cuaresma de Jesús? Y la segunda: ¿qué ha de ser la Cuaresma para mí, que quiero seguir el camino de Jesús? Escuchemos en profundidad el mensaje que acabamos de proclamar y ahí encontraremos la respuesta que deseamos. ¿Qué fue la Cuaresma para Jesús? No fue un tiempo de conversión, de purificación, de perdón de sus pecados, porque Él estuvo en todo momento en perfecta comunión con la voluntad de Dios, su Padre. Fue la Cuaresma del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le llevó, el Espíritu Santo le acompañó durante 40 días. En el bautismo sonó la voz del Padre:
Tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. Y se hizo visible el Espíritu que inundaba su corazón, apareció en forma de paloma. Y justamente el principio del Evangelio de hoy dice que fue el Espíritu Santo el que le llevó al desierto, mejor dicho. El Espíritu lo fue llevando durante 40 días por el desierto, día a día, el Espíritu Santo. La Cuaresma, la cuarentena, fue para Jesús tiempo de la intimidad con Dios su Padre, en comunión durante el Espíritu Santo, un tiempo totalmente divino. Durante ese tiempo el diablo, como describe el relato evangélico, quiso derribarle de su proyecto, presentándole un proyecto diferente, que no era de pecado, sino de triunfos, de gloria, de placer, de satisfacciones. Así Jesús no habría sido el hermano de los hombres, el redentor de los hombres. El diablo no tuvo nada que hacer y tuvo que retirarse hasta otro momento, dice el texto sagrado, hasta la pasión. Jesús sale vencedor del demonio por la intimidad y la comunión con Dios. Después de aquellos días, Jesús comenzó ya el anuncio del reino de Dios por las sinagogas, por los pueblos. Fue caminando por todos los lugares, su vida, pues hasta la subida a Jerusalén, el rechazo y la muerte. Reflexionando sobre estos hechos, la Iglesia nos ofrece cada año este tiempo singular, que es un tiempo de salvación y de gracia, que incluso en el lenguaje de la liturgia se llega a llamarlo hasta tiempo sacramental, el sacramento de la Cuaresma. No es que la Cuaresma sea un sacramento más de los 7 sacramentos, sino que es un tiempo instituido por autoridad legítima que Dios ha dado a su Iglesia para que todos juntos, a través de signos, de prácticas, caminando en la misma dirección, recibamos la gracia de salvación que Dios quiere concedernos. Este año, nos atrevemos a decir, la Cuaresma tiene un color especial, azul y amarillo. Esa bandera que ha entrado en nuestras casas, trayéndonos día a día, desde el 24 de febrero, noticias y escenas de dolor y de muerte que a todos nos hacen sufrir. Más de 1 millón de hermanos nuestros, seres humanos, como nosotros, en su gran mayoría cristianos, han tenido que salir de su tierra, buscando seguridad, comida, trabajo, tranquilidad y paz, y dejando atrás su casa. ¿Y acaso su marido o esposo, su padre, que se ha quedado para defender al país? Todo esto es más terrible que cualquier ayuno que nosotros podamos proponer. La Cuaresma, hermanos, es el tiempo de gracia, tiempo amable y deseable para encontrarnos con nosotros mismos, para bajar al fondo del corazón y en la verdad más absoluta que nadie me pueda arrebatar, encontrarme sin miedo con Dios, mi Padre, y en ese encuentro hallar luz y una paz que nunca había experimentado. Hermanos, la guerra de fuera entra por los ojos
en el mundo de nuestros sentimientos y pasiones y nos envuelve nuestros más bellos anhelos, nos los revuelve. Instintivamente queremos arreglar las injusticias con las mismas armas con que nos atacan, con la venganza, las bombas, la destrucción. Ahora, después de haber escrito esto que les estoy compartiendo, me ha venido el recuerdo de lo que pasó aquí cerca, en el Monte de los Olivos. Si yo salgo al jardín, lo tengo ahí delante. Cuando fueron a prender a Jesús, uno de los discípulos sacó el arma, Señor, herimos, y antes de la respuesta ya le había cortado la oreja a uno de ellos, que se llamaba Malco. Y Jesús le dijo, mete la espada. Hermanos, esto hicieron los apóstoles. Nada extraño. Y a mí se me ocurre hacer lo mismo, pero no con la espada, con una bomba. ¿Y qué hizo Jesús? Pues lean el Evangelio, que Jesús le curó la oreja. Los apóstoles quisieron arreglar las cosas con la violencia. Y es lo que nos pasa a nosotros. Esto que parece justo es hacernos la guerra a nosotros mismos cuando surge la venganza, ahogar esos sentimientos bellos y generosos de perdón, de diálogo, de propuesta de otros ideales por los que debe avanzar la humanidad. Nos parece, pues, hermanos, que ha sido una conquista espiritual que hasta el presente las naciones de Europa no hayan querido responder a las armas con las armas, aceptando un combate que sería el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Bajar al propio corazón, ponernos en paz con nosotros mismos y en ese silencio personal ante el rostro de Jesús, preguntarnos, ¿qué me está diciendo Dios, ese Dios creador y Padre? ¿Qué me está diciendo Dios de cara a mí mismo y de cara a la familia humana? Y a lo mejor, hermanos, salta en mi corazón una idea que nunca se me había ocurrido. ¿Y yo? ¿No podía coger a una de esas familias que migran en el desamparo total? ¡Qué complicación! Si surge esta pregunta, no la dejemos escapar, démosle una respuesta. Por supuesto, la respuesta razonable a través de las instituciones y organismos que están trabajando en ello. Porque no vamos a decir que el gobierno lo resuelva. Es que antes que el gobierno, yo soy una persona. Y el que migra, antes que un ciudadano, es una persona. Los textos de las lecturas de hoy nos invitan a poner en Dios el centro de nuestra existencia, que con nuestros modos de proceder estemos confesando nuestra fe, la fe de que Dios, creador y Padre de todos, es el que conduce la historia de los hombres. Escuchemos lo que dice hoy San Pablo. ¿Dónde vamos a encontrar esa palabra de Dios que sea guía de nuestra vida? Y dice San Pablo, la palabra está cerca de ti. La tienes en tus labios y en el corazón. Se refiere a la palabra de la fe que anunciamos, porque si profesas con tus labios que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Hermanos, Dios está hablando a sus hijos a través de la misma vida.
Acudamos al encuentro con Él mediante momentos de oración. Esa será nuestra mejor Cuaresma. Ayunos y abstinencias, hermanos, eso queda reducido a lo mínimo de lo mínimo. Además, las personas mayores no tenemos obligación, pero tenemos obligación de convertirnos y de hacer penitencia. Si acudimos a la oración, al trato con Dios, a preguntarle a Él, lo demás vendrá por sí solo. Señor Jesús, tú fuiste a tu cuarentena, a tu Cuaresma, para estar con tu Padre. Haz que esta Cuaresma para mí sea, ante todo, un encuentro conmigo y un encuentro contigo, que esa será mi verdadera conversión. Amén. Hermanos, todos, con sencillez, desde la presencia de este crucifijo, a todos paz y bien y santa Cuaresma del Señor.